Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4137 del año 2017, formado por apelación de sentencia en amparo en las acciones constitucionales acumuladas promovidas por Maynor David Carrillo Brán, Miguel Alfredo Rosales López y José Pablo Sactic Chacón, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Mayor Riesgo A. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. En los amparos acumulados promovidos, se señaló como acto reclamado el auto de fecha 16 de mayo de 2017, dictado dentro del proceso penal cuya carpeta se identifica como 01073-2007-00922 del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, por el cual se resolvió admitir la acusación y abrir a juicio penal contra Maynor David Carrillo Brán por el delito de lavado de dinero u otros activos, Miguel Alfredo Rosales López por los delitos de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, y Elizabeth Pérez Sactic por el delito de encubrimiento propio. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 3 de agosto de 2017, consideró: la autoridad recurrida no causó agravio alguno a los derechos fundamentales de los postulantes, pues su actuar se enmarca dentro de las funciones y atribuciones que regulan los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 340, 341 y 342 del Código Procesal Penal, y el hecho de que la autoridad recurrida haya resuelto contrario a los intereses de los postulantes no puede considerarse que se hayan violentado las garantías constitucionales y procesales que denuncien. No obstante, denuncian agravio, no lo demuestran, y en ese sentido, como consecuencia lógica, no evidenciamos existencia de agravio alguno que justifique otorgar la protección constitucional solicitada, pues vemos que la actuación del juzgador en la resolución que se denuncia como acto reclamado la dictó en el ejercicio de sus facultades legales, ajustada a derecho, debidamente motivada y razonada, por lo que no apreciamos vulneración alguna tanto de carácter constitucional como procesal, toda vez que la autoridad judicial recurrida interpretó y aplicó en la debida forma los artículos tanto de la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Convención Americana sobre Derechos Humanos y Código Procesal Penal citados como infringidos. Los que integramos este Tribunal Constitucional apreciamos que al emitirse la resolución de fecha 16 de mayo de 2017 por la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A, se encuentra dentro de las facultades legales que le corresponde a la juzgadora. Por consiguiente, la autoridad recurrida actúa de conformidad con las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, convenciones y demás leyes ordinarias, tomando en consideración que la autoridad impugnada ha resuelto apegada a derecho. En este caso, consideramos que actuó en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, por lo que este Tribunal Constitucional analiza que no se ha vulnerado de manera alguna los derechos constitucionales de los postulantes, lo cual no constituye ninguna violación a los derechos de la acción penal pública, en virtud de que la autoridad recurrida, al emitir la resolución de mérito, lo hizo en el uso de las facultades jurisdiccionales que le otorgan las normas y principios constitucionales, como lo es la facultad de juzgar. En ese sentido, el acto reclamado fue dictado a lo preceptuado en los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 340 y 341 del Código Procesal Penal.
En tal virtud no existe violación constitucional al derecho garantizado de los amparistas. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la Honorable Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal en materia constitucional, ha sostenido el criterio en diversos fallos que el amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora, ya que esto sería invadir esferas que le competen a los tribunales ordinarios. De igual manera ha sostenido el criterio que el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia, en virtud que de ser así se vulnerarían normas constitucionales. Por lo considerado, concluimos que la acción de amparo presentada por los postulantes en mención no puede prosperar, razón por la que no puede ser otorgado y en ese sentido debe denegarse, debiendo condenarse en costas a los postulantes e imponerle la multa respectiva a los abogados patrocinantes, debiéndose hacer los demás pronunciamientos de ley. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Maynor David Carrillo Brán, quien actúa bajo la dirección y procuración del abogado Moisés Estuardo Cuellar de Paz; Miguel Alfredo Rosales López, quien actúa bajo la dirección y procuración de la abogada Lisette Gramajo Trampé; José Pablo Sactic Chacón, en su calidad de abogado defensor de Elizabeth Chacón Pérez de Sactic, actúa bajo su propia dirección y procuración. Se condena a los postulantes Maynor David Carrillo Brán, Miguel Alfredo Rosales López y José Pablo Sactic Chacón en la calidad con que actúa. Asimismo, se les impone multa de 500 quetzales a los abogados patrocinantes Moisés Estuardo Cuellar de Paz, Lisette Gramajo Trampé y José Pablo Sactic Chacón, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones en esta audiencia, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia como solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Miguel Alfredo Rosales López, quien actúa por medio de la abogada Lisette Gramajo Trampé, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. En ejercicio de la defensa del señor Miguel Alfredo Rosales López, planteamos apelación y siendo que es el momento procesal oportuno, se evacúa la vista. En este sentido, se puede establecer que la resolución proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal constituida en Tribunal de Amparo no cumple con los requisitos esenciales, puesto que se puede ver que no verificaron las actuaciones. Tampoco se hizo el razonamiento respectivo en cuanto a los agravios aducidos por mi patrocinado. Si bien es cierto, esta no es una instancia revisora, pero sí es una instancia que debe verificar y debe hacer ver que se cumplan aquellos derechos constitucionales que se encuentran en nuestra Carta Magna. Por lo anterior, me permito indicar los agravios de los cuales se considera que no hicieron razonamiento en la sentencia proferida. Primero que nada, tenemos la violación al principio de legalidad penal sustantiva, violación al principio de no aplicación por analogía y principio de seguridad jurídica. Esto se puede verificar debido a que indican
que el señor Miguel Alfredo Rosales López era garante, que él tenía por obligación, en este caso, se dice que había una ley que realmente indicaba que él tenía que cuidar los fondos del Estado, de conformidad con la literal K del artículo 119 de la Constitución. Pero este extremo se puede verificar que no es cierto debido a que la normativa ordinaria indica que es la Intendencia de Verificación Especial quien tiene esta función. En cuanto a la violación del principio de no aplicación de analogía, pues conforme a lo que establece el artículo 7 del Código Penal, también se puede establecer que no se atendió a lo que expresamente indica el artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. ¿Esto por qué? Porque el primer presupuesto procesal para que pueda darse el delito de intermediación financiera es que la entidad no se encuentre autorizada. Pero en este caso, el licenciado Miguel Alfredo Rosales López, tal como obra en autos, era el gerente de operaciones de Banco de Comercio Sociedad Anónima, o sea que era una entidad autorizada. Por ende, aquí se le está aplicando, por analogía, una normativa que no existe, una condición que no se cumple. Eso es en cuanto al primer agravio que se considera. Tampoco hubo expresión alguna en cuanto al segundo agravio, que es la violación al artículo 12 de la Constitución en cuanto al derecho de defensa y la obligación de fundamentar de conformidad al artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que indica que toda persona tiene derecho a que la resolución sea debidamente motivada y fundamentada. Expresamente se solicitó en la audiencia ante la jueza Contralora que ella indicara y razonara la interpretación y aplicación del artículo 30 de la Ley contra el Lavado de Dinero, puesto que dicen que él omitió informar, pero obra en autos que eso no fue así. Entonces no se aplicó ni se atendió a este artículo. También se solicitó que de forma expresa hubiera pronunciamiento en cuanto al artículo 1 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, la cual, aparte de lo que indica la Ley de Bancos y Grupos Financieros, también dice que los bancos debidamente autorizados pueden realizar intermediación financiera, puesto que este es el fin y el objeto para el cual han sido constituidos. También se solicitó que de forma expresa se indicara en la resolución la forma en que el licenciado Rosales López captó dinero del público y en qué forma lo hizo. ¿Esto por qué? Porque este presupuesto es indispensable para que se pueda encuadrar la figura en el delito de lavado, en el delito de intermediación financiera. También se solicitó pronunciamiento expreso en cuanto al decreto 299 y su aplicabilidad y no aplicabilidad del decreto 19-2002 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Esto se solicitó a la jueza Contralora, puesto que han habido varios cambios en cuanto a la figura de intermediación financiera. También se solicitó que hubiera un pronunciamiento expreso, siendo que la Honorable Corte de Constitucionalidad, a través de los fallos número 918-2000 y 225-2012, ha indicado cuáles son los presupuestos que se consideran deben darse para que pueda constituirse el delito de intermediación financiera. En cuanto a esto, pueden verificar los señores magistrados que no hay pronunciamiento en la sentencia de primer grado y tampoco se manifiesta la sala constituida en Tribunal de Amparo. También se puede verificar el tercer agravio. Se violenta el principio non bis in idem al atribuir a los mismos hechos abiertos a juicios dos calificaciones jurídicas distintas. Y es más, ambas tipificadas en diferentes leyes.
A la juzgadora se le hizo saber en audiencia que ella no podía separar aquellos hechos que la Fiscalía no había hecho y además no podía atribuir dos calificaciones jurídicas a los mismos hechos, siendo en este caso ambos regulados incluso por leyes distintas, siendo la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley de bancos y grupos financieros. También es interesante hacer ver que nuevamente en esta parte no se atiende a la parte final del artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, donde dice, en el caso de personas jurídicas son responsables los administradores, gerentes, directores y representantes legales. Pero estas personas son responsables cuando son personas que representan a entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera, lo cual no es el caso del licenciado Rosales López, puesto que reitero que él era gerente de operaciones de la entidad debidamente autorizada, lo cual está acreditado en autos, Banco de Comercio, Sociedad Anónima. También se puede verificar en este mismo sentido que el licenciado Rosales López no tenía obligación alguna de verificar las operaciones de la entidad organizadora de comercio Sociedad Anónima, siendo que él no representaba ni trabajaba para dicha entidad. También se puede ver que a él le dicen que realizó el delito de lavado de dinero, pero tampoco se toma en cuenta que al momento de la supuesta comisión del delito no se encontraba vigente la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010, por lo cual a ese momento el delito de lavado de dinero tenía que tener un delito precedente. Dicha observancia no se realizó ni se razonó por parte de la juzgadora y tampoco fue verificado este extremo por la sala en su calidad de tribunal de amparo. Y en cuanto al cuarto agravio, es la violación al derecho de igualdad establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se puede observar que la juzgadora indicó que ella no podía hacer separación de hechos para atribuir dos delitos cuando la Fiscalía no lo había hecho. Esto aplicó para el señor Antulio Dardón Santiago. ¿Por qué este extremo únicamente lo aplica a uno de los procesados, pero no por derecho de igualdad hace la misma separación con el licenciado Rosales López? También indica nuevamente, atendiendo al artículo 96, que él era responsable de las acciones que realizaba la organizadora de comercio Sociedad Anónima. Sin embargo, a los imputados Antulio Dardón y al licenciado Chamalé no les aplica dicha disposición, puesto que considera que ellos no tenían la obligación de verificar operaciones de organizadora de comercio, siendo el primero el señor Antulio Dardón Santiago el oficial de cumplimiento de la entidad bancaria y siendo la segunda persona el auditor interno, quedando claro que ambos trabajaban para la entidad Banco de Comercio Sociedad Anónima, por lo que no tenían obligación alguna de verificar las operaciones de la entidad organizadora de comercio Sociedad Anónima. Por lo anterior, esta representación considera que sí hay derechos que se le han violentado al licenciado Rosales y en especial en este momento pido a ustedes de forma muy respetuosa que verifiquen las actuaciones, puesto que siendo que dentro de la causa penal es la única persona que se encuentra detenida en este momento.
ya que el delito de intermediación financiera no permite una medida sustitutiva. Pero solicito a ustedes que verifiquen esta figura, puesto que la misma Corte de Constitucionalidad ha indicado cuáles son los presupuestos que deben de darse para que se pueda constituir este delito. Y dentro de estos el principal es que haya captación de forma habitual del público por una entidad no autorizada. Pero les repito, señores magistrados, Banco de Comercio Sociedad Anónima era una entidad autorizada y el señor Miguel Alfredo Rosales López, como ha sido acreditado en autos, era el gerente de operaciones de una entidad autorizada. Bajo ningún parámetro él podría cometer el delito de intermediación financiera, no así el que en su momento pudieran considerar. Solicito que se declare con lugar el recurso de apelación en el momento que dicten la resolución que en derecho corresponde y apelo a sus conocimientos para poder verificar la resolución proferida por la Sala Segunda. Únicamente. Muchas gracias, abogada Gramajo Tampe. Continúa la audiencia con la intervención también como solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública del abogado José Pablo Sactic Chacón, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Mi nombre es José Pablo Sactic Chacón, actúo como abogado defensor de Elizabeth Chacón Pérez de Sactic, como postulante del amparo y como apelante. Esta honorable corte tendrá bien analizar y examinar la sentencia de primer grado dictada el 3 de agosto del año 2017 por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo. El amparo se solicitó y es el acto reclamado en contra del auto de apertura a juicio por el delito de encubrimiento propio contenida en el artículo 474, inciso cuarto del Código Penal. El auto reclamado tiene fecha 16 de mayo del año 2017, dictado dentro de la causa penal número 1073-2007-00922 a cargo del juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo grupo A. Al analizar la sentencia de primer grado, tendrán a bien poder constatar que la sentencia de primer grado carece de una fundamentación fáctica y jurídica, porque la Sala Segunda no analizó el acto reclamado, tampoco hizo un análisis del amparo que yo planteé. Tampoco hizo un análisis de la acusación que planteó el Ministerio Público en contra de mi defendida y mucho menos hizo un análisis de las objeciones que planteé como defensor durante la etapa intermedia a favor de mi defendida Elizabeth Chacón Pérez de Sactic. Estas objeciones las hice en el momento procesal oportuno de conformidad con el artículo 336, numeral tercero del Código Procesal Penal. El fallo recurrido, lastimosamente, se limita a hacer un resumen de los sujetos procesales de la causa, subyudice y del amparo. Asimismo, hace un pequeño resumen de los hechos que se le acusan a mi defendida en el memorial de acusación y transcribe ciertos criterios jurisprudenciales de la Corte, de esta Corte de Constitucionalidad. Esto de ninguna manera equivale a dar una respuesta, a darme una respuesta de las violaciones a derechos y garantías constitucionales que denuncié en el amparo interpuesto. Lo denunciado en mi amparo es la violación al derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El acto reclamado violó estos derechos y garantías constitucionales toda vez que en mi intervención planteé 9 objeciones en la etapa intermedia para defender a Elizabeth Chacón Pérez de Sactic.
La jueza en ningún momento, al dictar su resolución, que es el acto reclamado, le da respuesta a estas 9 objeciones, simplemente las obvia, no las toma en consideración, ni siquiera las menciona, como que si no las hubiera planteado. Este acto reclamado, al no darme respuesta a mis objeciones como defensor, carece de una motivación, de un razonamiento y de una fundamentación. Al no existir estos requisitos, viola el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de mi defendida y la mía como abogado defensor. El amparo de ninguna forma lo estoy utilizando como una instancia revisora, porque no es mi intención revisar el fallo, mi intención es que me dé respuesta a mis objeciones, porque no conozco cómo dar respuesta a la jueza a mi defensa planteada durante la etapa intermedia. Tampoco pretendo desnaturalizar la etapa intermedia para que la jueza o autoridad recurrida de amparo se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia de mi defendida. Esa no es mi intención. Solo pretendo que me responda mis objeciones. La jueza recurrida, la jueza de mayor riesgo A penal, no evaluó de manera objetiva si existe un fundamento serio para mandar a mi defendida a un juicio oral y público por el delito de encubrimiento regulado en el artículo 474, inciso 4 del Código Procesal Penal. Ella tuvo que hacer un mérito cognoscitivo de los documentos que yo presenté como defensa y con las cuales fundamenté las objeciones planteadas como defensor a favor de mi defendida en la etapa intermedia del proceso sub judice, por las cuales le insté el sobreseimiento a favor de mi defendida. Dentro de una de las objeciones que planteé está el principio de la exención de la pena, la cual tampoco me dio respuesta. Ese es un principio contenido en el artículo 476 del Código Penal, en donde los parientes están exentos de responsabilidad penal en el caso del delito de encubrimiento propio. Al analizar el expediente sub judice, mis objeciones y la resolución de la jueza recurrida, podrán darse cuenta que no tuve respuesta a esta objeción y a este principio vulnerado. Para corroborar mis argumentaciones, acompañé la partida de matrimonio de mi defendida con el abogado Jorge Alfredo Sactic Estrada y la partida de nacimiento, en donde aparece el razonamiento, en donde contrajo matrimonio con el abogado Jorge Alfredo Sactic Estrada, lo cual hace viable la aplicación de la exención de la pena a favor de mi defendida. La Sala Segunda dicta su sentencia de amparo equiparando y mezclando las argumentaciones de los 3 amparos planteados. Los 3 amparos planteados tienen distintas argumentaciones, tienen distintos derechos denunciados violados a cada amparista, y la sala únicamente se limita a hacer una mezcla y resumen de los 3 amparos sin detallar cuáles eran los derechos violados, cuáles eran los agravios y cuáles eran las argumentaciones y pretensiones de cada amparista. No resuelve a los 3 juntos, siendo 3 amparos muy distintos. Este error es grave y es menester, y ruego se corrija en esta Corte de Constitucionalidad. Asimismo, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal nunca pidió los antecedentes del proceso penal sub judice, a pesar de que se los solicité expresamente. ¿Cómo me resolvió el amparo o los amparos sin tener el proceso penal sub judice completo a la vista para su estudio? Inclusive la juzgadora recurrida de juzgado penal de mayor riesgo grupo A, en una nota, en una resolución o en un oficio,
manda a decir a la sala que es un desgaste enviar el proceso penal completo cuando es obligación. Y la sala penal, la sala segunda de la Corte de Apelaciones se lo consiente. Entonces no podemos tener una resolución de primer grado del amparo que realmente haya analizado nuestra pretensión de mi amparo y de mi defendida, y como consecuencia tenemos una resolución carente de fundamentación. Invocando el principio de lealtad procesal, hago de conocimiento de esta Corte que durante la etapa intermedia planteamos como defensa una excepción de extinción de la persecución penal por prescripción, la cual fue declarada sin lugar en la etapa intermedia, contra la cual interpusimos recurso de apelación, el cual fue otorgado. Y ya se le notificó al juzgado de mayor riesgo A recurrido y estamos pendientes de la resolución, porque la sala de mayor riesgo mandó a fundamentar la resolución porque carece, al igual que esta resolución atacada de amparo, de fundamentación. Por todo lo anterior, ruego a esta Corte que analicen las constancias procesales del proceso penal sub judice, mi amparo planteado, los alegatos que hemos planteado durante el proceso penal, la apelación que planteé por la cual estamos en esta honorable Corte de Constitucionalidad y lo argumentado en esta vista pública. Por eso ruego a esta Corte se dicte sentencia declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por mi persona, José Pablo Sactic Chacón, como abogado defensor de Elizabeth Chacón Pérez de Sactic, y como consecuencia se nos otorgue el amparo contra el juzgado primero de primera instancia penal mayor riesgo Grupo A, restaurándole la situación jurídica afectada, dejando en suspenso el acto recurrido de forma definitiva, que es la resolución de fecha 16 de mayo del año 2017, dictada durante la etapa intermedia del proceso penal número C-1073-2007-922 a cargo del oficial quinto del juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo Grupo A, ordenándosele dictar una nueva resolución que en derecho corresponde dentro del plazo de 3 días. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Sactic Chacón. Continúa la audiencia con la intervención también como solicitante del amparo apelante y requiriente de la vista pública de Maynor David Carrillo Brán, quien actúa con el auxilio del abogado Moisés Estuardo Cuellar de Paz, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. Abogados presentes de las instituciones que representan y querellantes. Mi locución será breve, derivado de que el señor, mi defendido, Maynor David Carrillo Brán, desea participar para poder exponer las razones por las cuales pretende él exponer su punto de vista del caso concreto y solicitar se le otorgue la protección constitucional correspondiente. En cuanto al quiero ratificar por completo el memorial de apelación planteado en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, de la Sala Segunda Corte de Apelaciones del ramo penal, en la cual emite una sentencia y que nos ocasiona ciertos agravios de los cuales, por la inobservancia del artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal, y el artículo 2, 12, 14 y 203 de la Constitución Política de la República, nos proponemos impugnar dicha resolución, derivado que hubo inobservancia de esos artículos, provocando agravio, en este caso concreto, a mi defendido Maynor David Carrillo Brán. Si nosotros juntamos esta apelación de amparo, es en contra de la autoridad recurrida al emitir una resolución en la cual envía a debate oral y público a Maynor David Carrillo Brán, quien al momento de ser emitida esta resolución
por parte de la juez y la autoridad recurrida, en este caso, la resolución en la cual lo envía a debate, no se observaron los principios procesales regulados en el artículo 5 del Código Procesal Penal y el artículo 181, el cual se refiere el artículo 5 a los fines del proceso, los fines que se persiguen dentro de un proceso penal. Y el 181 a la objetividad y a la obligación que tienen los jueces y los representantes del Ministerio Público en la averiguación de la verdad. Por lo tanto, estos dos artículos nos llevan a dos principios fundamentales. Averiguar la verdad, que es lo que en este caso queríamos de la señora juez que conoce el proceso. Y cuando emite la resolución en la cual envía a debate oral y público, hubo inobservancia de esos dos artículos procesales. Quisiera comentarles respecto al caso concreto, porque en cuanto a los artículos, es de conocimiento que los conocemos todos y principalmente ustedes, que son la garantía constitucional a la cual nosotros estamos recurriendo, impugnando precisamente la sentencia dictada por la Sala Segunda. El caso concreto es que el señor Maynor David Carrillo Brán fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero. Situación que lo pone en una situación en la que hoy goza de una medida sustitutiva. Él, como representante legal de una entidad, solicita un crédito. Dicho crédito en ningún momento se le otorgó a la cuenta que usualmente utilizaba la empresa que él representa. Anómalamente se apertura una cuenta de depósitos en la cual se deposita 15 millones de quetzales, la cual nunca autorizó ni a las personas que dispusieron de ese dinero, ni a las personas que endosaron ese dinero al Banco de Comercio, sino que únicamente apareció a nombre de una cuenta que fue aperturada por directivos del banco. Situación que se hizo de conocimiento en su momento procesal al Ministerio Público, para que ellos pudieran investigar la trascendencia de dónde surgió esa cuenta de depósitos monetarios a la cual depositaron 15 millones de quetzales y de dónde venían las personas que dispusieron de esos 15 millones de quetzales. Situación que el Ministerio Público, en una declaración que prestó mi representado, tuvo conocimiento y tuvo la posibilidad de investigar. Tiene los documentos desde el momento que se llevaron a cabo los allanamientos en la instalación del Banco de Comercio para poder establecer ese extremo. Situación que se hizo de conocimiento de la señora juez en la audiencia intermedia. La señora juez resolvió en la audiencia intermedia que era obligación del señor Maynor David Carrillo Brán haber aportado los documentos que probaran de dónde se aperturó esa cuenta, a donde se depositaron 15 millones de quetzales, que nunca estuvieron en posesión de él, ni dispuso de ese dinero, porque incluso en el Ministerio Público se declaró quiénes habían sido los firmantes de esos cheques, situación que dentro del proceso no aparecen los firmantes de esos cheques de los cuales dispusieron de los 15 millones ni como testigos ni como personas indicadas. Como manifesté anteriormente, iba a ser breve porque el señor Maynor David Carrillo Brán quiere exponer su punto de vista y de cómo se ha llevado este proceso, y antes de cederle la palabra me gustaría que ustedes analicen los extremos a los cuales se va a hacer mención y les he mencionado, y que se le otorgue, si es procedente, la protección constitucional a esta apelación de amparo. Muchas gracias, abogado Cuellar de Paz. Queda en el uso de la palabra entonces el señor Maynor David Carrillo Brán. Gracias, señor magistrado. Buenos días, señores magistrados, señores fiscales, querellantes y todas las personas aquí presentes. Le hice la solicitud a mi abogado porque yo soy la persona que está aquí acusada de un delito y creo conveniente pues vertir mi propia opinión al respecto de este caso, y pues derivado de ello es que yo hago esta alusión. Quiero hacer una remembranza de que una persona de renombre, el ingeniero Jorge Brán Méndez, me hizo en un momento a mi persona en donde me decía: mira, mijo, creo que tu nombre es lo único que vale en esta vida.
no importa tener terrenos y un montón de cosas, sino que si tu nombre es manchado, si tu nombre no tiene una reputación, no vas a valer nada. Entonces, por eso es que yo estoy aquí. Yo quiero librar y salvar mi nombre de la situación que se me acusa. Quiero comentarles también de que el trabajo de los señores del Ministerio Público, pues obviamente yo no lo objeto, ellos tienen la obligación de presentar la verdad, y de los señores querellantes, pues de igual forma, ellos vienen representando a personas que salieron afectadas con este caso, pero quiero también aclararles de que yo soy una persona que aquí está afectada, ¿verdad? Entonces realmente lo que yo busco en este momento es que se haga justicia y que prevalezca la verdad ante todo, y sobre todo que mi derecho de defensa pues sea lo que aquí prevalezca. Se me acusa de lavado de dinero, como lo indicó mi abogado. Simple y sencillamente, el artículo 2 de la ley de lavado de dinero dice que uno tiene que invertir, poseer, adquirir, transferir y un montón de verbos rectores en lo que indican que uno tiene que estar involucrado en el proceso de trasladar el dinero o el hecho ilícito que a uno se le acusa. Mas, sin embargo, señores magistrados, realmente esa situación o esos verbos rectores, como se les dice, en ningún momento pasaron por mi persona, simple y sencillamente porque la cuenta de monetarios que utilizaron para hacer estas operaciones no era de mi conocimiento. La cuenta de la empresa que yo representaba llevaba 5 años de existir en Banco de Comercio. La empresa que yo representaba era una empresa legalmente formada que tenía movimiento contable, movimiento financiero y que atendía todas sus responsabilidades fiscales. En ningún momento yo soy una persona que tenga algún proceso penal en mi contra o que tenga ni siquiera antecedentes policíacos, ni mucho menos la empresa que yo representaba. Sin embargo, también les quiero hacer ver de que yo no estoy negando de que sí se había hecho una solicitud de un crédito, de que sí se había autorizado un crédito por parte de los directivos de Banco de Comercio. Pero lo que yo sí estoy objetando, señores magistrados, es de que la cuenta con la que utilizaron, donde depositaron ese dinero y donde hicieron todo el hecho ilícito, no era de mi conocimiento. Entonces es donde nosotros nos abocamos con los señores fiscales y les decimos, miren, voy a prestar mi declaración y les hago ver que yo no tenía conocimiento de la cuenta donde se hicieron las operaciones, que según la numeración de esa cuenta que utilizaron, fue una cuenta aperturada posterior a la autorización del crédito. Señores magistrados, en los bancos, cuando uno solicita crédito, lo primero que le piden es, tenés que tener una cuenta. Y cuando tengas tu cuenta, puedes solicitar el crédito. Y cuando te autoricemos el crédito, en esa cuenta te lo vamos a asignar. En documentos de evidencias que el mismo Ministerio Público presenta, hacen ver que en el análisis de crédito, la autorización del crédito es el 27 de noviembre y que la apertura de la cuenta es el 14 de diciembre, casi 15 días después, señores magistrados. Entonces, realmente eso no es algo concluyente en donde indique que yo haya podido participar en la apertura de esa cuenta, si mi cuenta llevaba 5 años de estar ahí. Nosotros les hacemos ver esa situación antes de que comenzara la etapa intermedia. Pensaría yo de que por la búsqueda de la verdad, que es la objetividad del Ministerio Público, ya deberían de haber investigado esa situación. Sin embargo, en la etapa intermedia, por medio de mi abogado, le solicitamos que se investigue quién aperturó esa cuenta, porque ese es el origen del delito, derivado que la cuenta no es una cuenta normal, es una cuenta anómala. Es como que si a mí me robaran mi tarjeta y que la clonaran aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, se les solicita por escrito, se les presenta el memorial, los señores dicen, sí, perfecto, lo vamos a investigar, excelente, buenísimo. Resulta que la respuesta de la persona que es el custodio de los documentos, que custodian de los documentos de Banco de Comercio, la respuesta es, señores, fíjense que es casi imposible poder encontrar la información que ustedes están pidiendo, porque son 8,212 cajas de documentos y no sabemos cómo están ordenados. Discúlpenme, pero es que eso no lo puedo hacer. Señores magistrados, en un caso judicial de este tipo, recibir una respuesta donde dicen, miren, yo no lo puedo hacer porque es un montón de documentos, esa no es una respuesta válida.
Y esa respuesta por escrito la tienen ellos en sus medios, en todo la documentación que ha salido del caso. Se le presenta a la señora jueza. La señora jueza toma como apercibida de que aquí hay algo anómalo, pero más sin embargo no reconoce de que ahí no dice si están los documentos o no están los documentos. Eso sería una respuesta válida para un caso judicial. Sin embargo, ante la incertidumbre que presentan en la documentación, diciendo de que es casi imposible encontrarla, la señora jueza me manda a un debate. Señores magistrados, vengo aquí personalmente a hablarles del tema porque yo también quiero justicia. Todos aquí queremos justicia. Pero lo que sí pido, y les agradeceré, que evalúen mi caso es que sea con el debido proceso. Porque nosotros le solicitamos a la señora jueza, con las evidencias que estábamos aportando en la etapa intermedia, de que clausurara temporalmente el caso mientras el Ministerio Público podía averiguar realmente lo que se les estaba solicitando. La señora jueza no aceptó esa propuesta que nosotros le hacemos. Y creo que estábamos pidiendo algo normal. No le estábamos pidiendo que me sobreseyera el caso. De igual forma, le dije tanto al Ministerio Público cuando presenté mi declaración y le dije a la señora jueza cuando estábamos en la etapa intermedia y también en la primera declaración. En todos los momentos yo le dije, señora jueza, si usted encuentra las evidencias del caso, yo aquí estoy. No me estoy escondiendo, no me estoy huyendo. Tengo 10 años de manejar esta situación, ¿sí? Sencillamente, a mí me ha afectado personalmente toda esta situación y yo quiero también la verdad. Si yo soy culpable, señores, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, los molesto, señores magistrados, para pues que evalúen mi caso. Lo que con mi abogado pedimos es de que en base a la Constitución que tenemos en Guatemala, que se vele por los derechos o los artículos que se presentan en el principio de nuestra Constitución, específicamente en el artículo 12, que es el derecho de defensa. Yo reconozco que aquí hay muchas personas que tienen intereses de por medio, que quieren y demandan la verdad, pero puede ser de que ahorita la respuesta sea, señores, miren, en el debate resolvamos esto. Discúlpenme, señores, pero entonces, ¿para qué existen todos estos procesos? Los procesos existen por algo. Y definitivamente eso es lo que buscamos. Que se haga la verdad y que prevalezca la justicia. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrillo Brán. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado de Efraín Roberto Vallecillos Morales, quien actúa con su propio auxilio. Queda en el uso de la palabra el abogado Vallecillos Morales. Honorables magistrados, buenos días. Personas presentes, buenos días. Efectivamente, mi nombre es Roberto Vallecillos, estoy actuando bajo mi propio auxilio y soy una de las más de 12,000 víctimas directas que ha provocado el conocido caso Banco de Comercio. Caso que ha traído y trasciende a la economía familiar, trasciende la economía nacional y se ha convertido en muerte para cientos de guatemaltecos. Se ha convertido en miseria para miles de guatemaltecos. La pobreza como consecuencia de este caso es ahora mayor. Señores magistrados, honorables magistrados, solo en esta audiencia estamos hablando de millones de quetzales. Hablamos de 15 millones de quetzales. Hablamos de 1 millón de quetzales. Dinero que estaba dentro de la economía nacional
encaminándose dentro de lo que es el bolsillo de los guatemaltecos y dinero que fue depositado en Banco de Comercio. Señores magistrados, son más de 2.000 millones de quetzales. 2.000 millones de quetzales que ahora nadie sabe nada, solamente nosotros, los que hemos sido afectados directamente y que hemos enfrentado una situación muy penosa que obviamente no es el foro indicado para manifestarlo. Y en observancia, señores magistrados, a los principios procesales de economía y celeridad procesal, y para evitar el desgaste humano y material, me pronuncio de forma breve, clara y precisa. El análisis de las actuaciones procesales permite establecer que los postulantes pretenden la revisión de lo resuelto por el juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo A. Al declarar el juzgado la admisión de la acusación formulada por el Ministerio Público y en consecuencia ordena el juzgado abrir a juicio oral y público en su contra por el delito que a cada uno se le ha imputado. Señores magistrados, de la lectura y del análisis del acto reclamado por cada uno de los amparistas, el auto de apertura a juicio se encuentra revestido de legalidad y fue emitido por autoridad competente. Ello, señores magistrados, no constituye de ninguna manera violación a los derechos de ninguna de las partes, ya que en esta fase solo se discute la probabilidad de la posible responsabilidad de los acusados, basado en los elementos de convicción que ha presentado el ente investigador. La pretensión de los accionistas, señores magistrados, no es atendible, por cuanto al amparo no es para calificar, valorar y determinar la tipicidad de hechos denunciados. Lo resuelto por el juez recurrido no puede ser objeto de revisión a través de la acción constitucional de amparo, pues se desvirtuaría la naturaleza subsidiaria y extraordinaria que le es inherente. Por todo lo anterior, honorables magistrados, solicito a ustedes que en su oportunidad se dicte el fallo correspondiente declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 3 de agosto de 2017, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, por medio de la cual deniega el amparo solicitado por los señores Maynor David Carrillo Brand, Miguel Alfredo Rosales López y José Pablo Zactic Chacón, en la calidad en que actúa en contra del juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo A. En consecuencia,
señores magistrados, honorables magistrados, solicito se confirme la sentencia de primera instancia denegando el proceso de amparo promovido. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Aecidos Morales. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretario general, abogados y demás público en esta sala de audiencias, tengan todos ustedes muy buenos días. El Ministerio Público, según nuestra ley orgánica, es único e indivisible. Es por eso que en esta oportunidad, dado que es una acción constitucional de amparo, tendré la intervención mi persona, que soy agente fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público, a pesar de estar presente la fiscal de la Fiscalía Especial a cargo de la investigación. Honorable señor presidente, solicito su venia y autorización para poder dar lectura a partes conducentes de sentencias de la Honorable Corte de Constitucionalidad y tener a la vista un pequeño resumen para poder decir ordenadamente mi argumentación. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, honorable señor presidente. El Ministerio Público considera que el proceso penal está conformado por varias etapas que deben ser culminadas en su momento procesal oportuno. El acto reclamado en vía constitucional es la etapa intermedio donde la autoridad reclamada decide aceptar la acusación formulada por el Ministerio Público y aperturar a debate oral y público. La Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que este acto o esta actuación, media vez si está revestida de legalidad y si es emitido por autoridad competente, no constituye agravio alguno. En este sentido, se ha pronunciado en el expediente número 4397-2015, sentencia de fecha 13 de enero del 2016, por medio de la cual indicó que no ocasiona agravio que amerite el otorgamiento del amparo, la resolución de que la autoridad cuestionada admite la acusación y ordena la apertura a juicio. Así como también se ha pronunciado dentro del expediente 313-2016, sentencia de fecha 20 de julio del año 2016, en el mismo sentido, indicando que no produce agravio la resolución emitida por la autoridad cuestionada que ordena la apertura a juicio y determina que existen fundamentos serios para considerar la probabilidad de participación de los imputados. Esto es lo que acontece en el presente caso, probabilidad de participación de los imputados. ¿Cuál es la etapa procesal oportuna para entrar a valorar prueba? El debate oral y público. Etapa que tiene que ser culminada, siendo la única etapa en donde se pueda entrar a valorar la prueba para determinar la culpabilidad o inocencia de los sindicados. Razón por la cual esta Fiscalía, de lo actuado, de lo resuelto por parte de la autoridad reclamada en vía constitucional, no advierte la comisión de ningún agravio. Y siendo el agravio uno de los presupuestos indispensables de la acción constitucional de amparo instada, en su ausencia la misma es improcedente. Razón por la cual
estima el Ministerio Público que lo que pretenden los accionantes es convertir el amparo en una tercera instancia revisora de las actuaciones, lo cual no es permitido. Por lo argumentado, respetuosamente solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de dictar la sentencia correspondiente en relación a la acción constitucional de amparo, sea tomado en cuenta el alegato presentado de forma escrita por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, exhibición personal del Ministerio Público, así como también el alegato presentado de forma escrita por la Fiscalía Especial del Ministerio Público. Y al resolver se declare sin lugar el recurso de apelación. En consecuencia, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue la acción constitucional de amparo instada por la inexistencia de agravio de relevancia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la presente audiencia. Buen día.